porción de vuestra heredad, cuando ellos eran pocos en números y forasteros en ella, y andaban de nación en nación, de un reino a otro pueblo. No consintió que nadie los agraviase, por causa de ellos castigó a los reyes. ¿Qué es lo que pasa? Les hace las promesas, y cuando empieza a introducir a su pueblo, empieza a gobernar, siempre lo hizo, pero vemos el actuar directo en algunas batallas, que a pesar que eran inferior en número, ganaba. Y dice la palabra cómo les daba la victoria. En algunas veces confundía a los enemigos, en otras veces venía una fuerza sobrenatural que los aplastaba, y en otras simple y sencillamente con poco número les daba la victoria. ¿Ok? No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan. ¿Qué es lo que hace Dios? En el momento en que conocen un poquito de la historia de los padres de los judíos, ¿o no? ¿No? Ok, no te preocupes. No, es para saber qué tanto te platico. Está Abraham, que lo rescata, es un hombre de Ur, lo saca de esa tierra y le dice, ven, deja tus dioses, deja todo lo que tienes, yo te voy a llevar a una tierra y te voy a dar descendencia. A los 100 años de Abraham y 90 de Sara, su esposa, le da un hijo, el hijo de la promesa, que es Isaac. Ese hijo Isaac va a tener a Jacob, que es hermano de Esaú. Son gemelos. La Biblia revela cómo Dios escoge a Jacob sobre Esaú, siendo a pesar de que era el segundo y no el primero. Y Jacob tiene 12 hijos. De esos 12 hijos, con 4 mujeres diferentes, salen las 12 tribus de Israel. ¿Ok? El José, ¿han oído la obra de José el Soñador? Ok. Muy vagamente se basa en la Biblia. Pero José era su predilecto porque era el hijo, el primogénito de la mujer que él había querido. ¿Ok? Esa preferencia que tuvo sobre ese hijo generó envidia en el resto de sus hermanos, y al grado que lo quisieron asesinar. ¿Ok? Por intercesión de Dios, no lo matan, solo lo llevan cautivo a Egipto. En Egipto, José está con Potifar, que era un oficial de Faraón. La esposa de este Potifar quería con él, le pone una trampa, y como José no quiso fallarle a Dios, lo meten a la cárcel. En la cárcel conoce al copero de Faraón, y eso lo lleva él siempre había interpretado sueños, lleva una serie de circunstancias en que Faraón sueña con 7 vacas gordas y 7 vacas flacas, y estaba muy angustiado. Ninguno de los sabios sabía qué era lo que iba a pasar. Entonces el copero se acuerda y le dice, yo conocí a alguien en la cárcel que sabe interpretar sueños. Traen a José y le dice, José, yo no interpreto sueños, es Dios el que me los revela. Entonces le pide a Dios que le revele qué era, y le dice, son 7 años de hambre en toda la tierra. Ahorita son 7 años de gordura, tienes muchas riquezas, tienes que guardar esas riquezas. ¿Por qué? Porque vienen 7 años de hambre. ¿Qué sucede? Viene el hambre. Y entonces es cuando, para Isaac, José estaba muerto. Él creía que estaba muerto. El hambre en la tierra hace que todos los hijos de Jacob, fueran a comprar alimento a Egipto. Y todo esto se desarrolla en que termina, no entro mucho a los detalles, pero que termina llevando a esa familia, 70 personas, a Egipto. ¿Ok? Entonces, trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan. ¿Quién fue el que obró? Fue Dios. O sea, ese aviso que le dio a Faraón fue para que todo esto aconteciera por lo que vendría después. A Abraham le dijo, tu descendencia va a estar 400 años en Egipto y los voy a liberar. Todo este plan de Dios fue para esto. Mete a su pueblo,
a Egipto, donde iban a estar reunidos, iban a multiplicarse. En 400 años salieron aproximadamente, los cálculos bíblicos dicen que 2 millones de personas, lo cual habla de algo sobrenatural, porque en 400 años es muy poco para que 70 personas se convirtieran en 2 millones de personas. ¿Ok? Vamos a seguir y ahorita les sigo explicando. Envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesta su persona. Hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová le probó. Envió el rey y le soltó. El señor de los pueblos le dejó ir libre. Lo puso por señor de su casa y por gobernador de todas sus posesiones. Cuando Faraón vio la sabiduría que tenía José, lo puso como su mano derecha, pero prácticamente era el que gobernaba. O sea, le dio el sello, que es el símbolo de la realeza, para gobernar su tierra. Todo esto, estamos hablando de que pasaron años. José, si no me equivoco, estaba entre 12 y 17 años cuando fue llevado. Y pasaron los años, pasaron décadas, lleva a su pueblo, pero ya tenía a su hijo José listo para hacer prosperar a su pueblo. ¿Ok? Pasan los 400 años. Después entró Israel en Egipto y Jacob moró en la tierra de Cam y multiplicó su pueblo en gran manera y lo hizo más fuerte que sus enemigos. Si nosotros vemos, es lo que te decía, multiplica de una forma sobrenatural al pueblo. Lo hizo Dios, porque no hay forma matemática de que se diera. De hecho, por ejemplo, la forma en que se entiende que Dios pobló la tierra fue a través de, al inicio de la historia no nada más paríamos uno o dos, eran múltiples, y es probable que haya hecho lo mismo. ¿Qué sucede? Se muere Faraón, pasan 400 años, cambia de dinastía, y ven a un pueblo hebreo dentro de la tierra de Egipto muy fuerte. Y es donde empieza la historia de Éxodo. ¿Ok? Fíjate. Cambió el corazón de ellos para que aborreciesen a su pueblo, para que contra sus siervos pensasen mal. Es decir, cambia el corazón de los egipcios, hace que aborrezcan a su pueblo. ¿Por qué? No se me vayan de aquí, yo se los leo. Romanos 9. Pues a Moisés dije: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Es decir, Dios levanta a Faraón, pone enemistad del pueblo de Egipto contra su pueblo para que lo quisieran echar. Y entonces vemos que viene un yugo muy fuerte sobre los hebreos, levanta a Moisés, como aquí lo dice, y aquí viene toda la historia de la liberación. Cómo endurece el corazón de Faraón para que aún a través de las 10 plagas no quisiera soltar a su pueblo, y entonces Dios mismo acaba con el pueblo con el ejército más poderoso del momento. Entonces aquí vemos un actuar concreto y franco de Dios en la historia. ¿Ok? Gálatas 4:4. Yo se los leo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Aquí vemos otro momento en que actúa. Dios actúa de muchas formas. ¿Ok? La Biblia nos revela, en esto que te acabo de decir, te lleva a los dos extremos. Tanto la forma general, en que determina las cosas como han de acontecer, que se llama providencia, y las cosas concretas cuando interfiere concretamente en hechos específicos de la historia. Desde hacer hablar un burro hasta levantar un rey y acabar con él. ¿Ok? ¿Respondí tu duda? Sí. Listo. ¿Alguna otra duda? Nada más. ¿Sí? ¿Interactúa en todo momento, en todas circunstancias, en todo?
no interactúa. Si bien Dios es soberano sobre todo, dice la palabra que no se cae un pájaro, no muere un pájaro sin que Dios lo sepa, sin que Dios lo permita. Otra cosa es interactuar, otra cosa es relacionarse. ¿Con quién se relaciona? Con su pueblo. ¿Cómo? A través de Jesucristo. Desde la eternidad pasada, bueno, no es cierto, desde la eternidad pasada estaba decretado y lo que vimos en Apocalipsis. Fue inmolado en la eternidad. Pero es a través de él que incluso el pueblo de Israel se relacionó con Dios a través de Jesucristo. Entonces, hoy por hoy ya no revela nuevas cosas, hoy ilumina a través de su palabra. ¿Okay? La providencia, es decir, el gobierno que sucede en muchas cosas, a través de lo que sucede incluso en nuestras vidas, Dios también es una forma de llevar a la gente por algún camino. Algún pastor ponía el ejemplo de que él había pensado en levantar una iglesia en Estados Unidos, doctor muy bueno, dominicano, el primer latino en no me acuerdo cuál era el hospital, y Dios finalmente fue llevándolo por diversas circunstancias para llevarlo a abrir una iglesia, pero en dominicana. Es una forma en que actúa Dios, gobierna todo. La providencia, la soberanía de Dios demuestran que Dios está al control de todo. ¿Ok? Pero es diferente a eso, a interactuar. ¿Sí? ¿Dudas, comentarios? ¿No? ¿No? Listo. Bueno, entonces quedamos en la omnipotencia. Dios es todopoderoso. A lo largo del atributo que vamos a ver, este sí espero que no nos lleve tanto tiempo, creo que no es tan complicado como otros, pero no lo vamos a acabar hoy. Vamos a ver y vamos a entender qué es que Dios sea todopoderoso. Les dejo una pregunta. ¿El que Dios sea todopoderoso implica que Dios puede hacer cualquier cosa? Sí. Todo lo puede. Todo. ¿Ok? ¿Sí? Ok. No. Ya vamos a ver. Porque Dios no puede contradecir su propia naturaleza. Dios no puede pecar. Porque Él es santo. Pero no es una cuestión que tiene que ver con su omnipotencia o con su poder, sino con su naturaleza. ¿Ok? Ya lo veremos. Nada más lo dejo apuntado. Todo lo puede, por ejemplo, no puede ser malo. Exactamente. Exactamente. No puede contradecir su naturaleza. No puede dejar de existir. Hay quien dice que cuando Cristo murió, su espíritu murió. Pero es que eso implicaría que dejó de ser Dios. Y Dios no puede dejar de ser Dios. Pero ya veremos. ¿Cómo se revela Dios al inicio de la historia? Génesis 17. Es al principio, el primer libro. Cuando hablamos de Dios como Dios autoexistente, vimos cómo se reveló ante Moisés. Es decir, ante Moisés le dio su nombre, se dio a conocer por su nombre. Yo soy el que soy. Pero vamos a ver cómo se revela con Abraham. ¿Listos? Era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Es decir, se revela como el Dios todopoderoso. Derivado de ello es que así Isaac, que iba a ir a ser sacrificado por Abraham, pero lo detuvo el ángel de Jehová, eventualmente le revelaría de la misma forma a Jacob, su hijo, a Dios. En el mismo Génesis vamos al 28. Versículos 1 a 4. Te prometo dar una más sencilla la próxima vez, amigo. No sé.
Tengo que aprender ya. Acostumbrarte. 28. No, es que sabes que esa tiene comentarios en... Ah, la Biblia. Yo creí que la respuesta que le habías No, dado. la Biblia. Acostumbra.